a iniciar. Y como decía, entonces el día de hoy vamos a trabajar equilibrio químico, más exactamente el concepto de equilibrio iónico. Bien. Entonces, para dar inicio al concepto de equilibrio iónico, debemos primero hacer una introducción al concepto de autoionización del agua. Bien. Y para este fin, entonces me voy a permitir recordar cómo es la estructura interna del agua. Recordemos que el agua es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y esta molécula del agua, electrónicamente hablando, el oxígeno posee pares de electrones libres acá, que lo vamos a dibujar así de esta manera, ¿cierto? Y si observamos en la tabla periódica, el oxígeno se encuentra mucho más a la derecha que el hidrógeno, razón por la cual el oxígeno es más electronegativo. ¿Qué significa que sea más electronegativo? Recordemos que tiene mayor capacidad de atraer los electrones hacia él mismo. Bien. ¿Qué consecuencias trae eso sobre la molécula del agua? Que parte de los electrones, recordemos que son nubes electrónicas, de las nubes electrónicas que se encuentran sobre la molécula van a ser atraídas hacia el oxígeno, generando una mayor concentración de carga negativa sobre él. Profe, ¿Sí? profe, ¿y el control cuándo sería? El control 3, disculpe. Ahora no tengo acceso a la información. La información está en el EFINIS, dentro ¿Ya? del sílabus. Ya, profe. Ahí lo voy a ver. Disculpe. Bien, entonces decía que las consecuencias que trae esto es que va a generar una mayor atracción de electrones sobre su átomo, el oxígeno, generando así entonces una concentración de carga negativa sobre él mismo. Y que arrastre la nube negativa hacia él mismo implica que en esta zona va a quedar una densidad o una carga parcialmente positiva, ¿cierto? Es decir, se genera un dipolo. Se genera un dipolo, una parte va a ser más negativa y una parte va a ser más positiva, pero no van a ser cargas puntuales eléctricas como tal. Eso a nivel de muchas moléculas, ¿cómo se podría entender? Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a suponer aquí muchas moléculas de esta manera, 3 moléculas. Recordemos, cargas opuestas se atraen, es decir, aquí va a haber una mayor atracción entre ellos dos, una mayor atracción entre ellos dos, y así. Bien, y a esto se le llama puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y hace entonces que las moléculas estén más cerca de lo normal, de lo que deberían estar, y eso entonces le otorga características especiales al agua. Bien, una de ellas entonces es que van a haber momentos en que este átomo de hidrógeno va a estar demasiado cerca a este oxígeno. Y entonces es lo que aquí arriba tengo escrito como H2O más H2O, ¿cierto? Está en equilibrio con qué? Este hidrógeno puede estar yendo y viniendo, y entonces cuando llega a esta molécula de agua, genera un oxígeno con 3 hidrógenos. Un H3O que termina con una carga positiva, y por el otro lado vamos a tener entonces un OH solo, que para compensar la carga va a tener carga negativa. Bien. Y a este fenómeno se le llama autoionización del agua. ¿Por qué autoionización? Porque es el agua a través de ella misma que genera iones positivos y negativos. A largo plazo la molécula, el agua va a estar en equilibrio con ella misma, pero va a existir una cantidad pequeña de iones positivos y una cantidad pequeña de iones negativos. Bien. Análogamente, si lo vemos, por ejemplo, con una sola molécula de agua, vamos a observar esta molécula de agua en morado. ¿Qué tendríamos? Tendríamos entonces una sola molécula de agua. ¿Y qué le pasa a esta molécula del agua? Va a estar en equilibrio con el hidrógeno que se le va a desprender en carga positiva y el ion OH de carga negativa. Entonces estas son dos maneras de observar el mismo fenómeno. ¿Listo? Perdón, dos maneras de observar el mismo fenómeno. Y a esto se le conoce entonces como autoionización del agua, y vamos a ver las consecuencias que trae el agua y su capacidad de autoionizarse. Entonces vamos a escribir esto como un equilibrio químico y vamos a interpretar ese equilibrio químico. Entonces aquí debo tomar captura de pantalla. Listo. Entonces, Profe, ¿sí? profe, que
significaban los puntitos que estaban en el lado ¿Cómo no lo anteriormente? entendí? Los puntos que están en el lado, ¿qué A los significan? puntos. Estos son pares de electrones que tiene libre el oxígeno. Ah, Era para ilustrar el concepto de por qué en esa zona es más negativa la molécula que en el resto. Bien, entonces voy a reescribir la ecuación, ya sea, bueno, dijimos que la autorización del agua podríamos escribirla como H3, perdón, H2O más H2O, que está en equilibrio con H3O más y OH menos, y que esto es equivalente a escribir H2O, que está en equilibrio con H más OH menos. A esto se le conoce como ion hidronio o ion hidrógeno, y a este ion hidroxilo. Pues si vamos a escribir el equilibrio del agua, ¿cierto? La constante de equilibrio. Recordemos que usamos su ley de acción de masas, que era los productos, lo voy a escribirlo abajo mejor, eran la constante de equilibrio, la podríamos escribir como, vamos a mirar la de arriba, sus productos, ¿cierto? Partido sus reactivos. Tenemos dos aguas, entonces esto va al cuadrado, ¿cierto? Y habíamos dicho que como el agua es un líquido puro, no se tiene en cuenta en nuestro equilibrio. Es decir, que la constante de equilibrio en este caso sería H3O más o H menos, ¿verdad? Y si observamos el de abajo, podemos escribir entonces directamente ya sin tener en cuenta el agua, que sería el H más y el OH menos. ¿Y cuál es la ventaja de poder escribir de una manera o de otra manera la constante de equilibrio? Que el valor que se obtiene va a ser el mismo. Es el que aparece aquí abajo. A 25 grados centígrados se mide que esto tiene un valor de 1.0 por 10 a la menos 14 y se le conoce como KW porque es la constante de equilibrio del agua, pues la W viene de agua en inglés. Bien. Entonces, ese sería la constante, siempre va a ser el mismo valor a esta temperatura, voy a volver a escribir esto, este valor a esta temperatura, la constante de equilibrio del agua. Bien. ¿Y qué implica esto? Voy a regresarme un poco entonces a la parte de acá. Que el agua puede trabajar, ¿no es cierto? O puede actuar como ácido o como base. Recuerden lo que habíamos dicho anteriormente de los conceptos de ácido o base. Ácido es la que está en capacidad de donar, ácido es el que está en capacidad de donar hidrógenos. Bien. Y la base es la que está en capacidad de recibir hidrógenos. Si observamos entonces en esta situación H2O más H2O que está en equilibrio para formar H3O más OH menos, ¿quién de esas dos aguas donó el hidrógeno? De aquí salió un hidrógeno para aquí para formar H3O más. Entonces, como esta agua fue quien donó el hidrógeno, esta agua va a actuar como un ácido. Bien. Y como la otra agua fue quien recibió el hidrógeno, ella va a actuar como una base. ¿Y qué implica que sea una ácida y una base? Que siempre que tengamos una reacción de tipo ácido con base, se va a generar entonces también un ácido y una base. Bien, entonces a este se le va a llamar una base conjugada. Y a este se le va a llamar un ácido conjugado. Hay dos maneras de observarlo. La primera, si tiene carga negativa, en el resultado es la base conjugada, ¿cierto? O es el resultado de donde viene el ácido. Entonces el ácido genera una base conjugada y la base genera un ácido conjugado, ¿verdad? ¿Por qué ácido conjugado? Porque este después va a tener la capacidad de donar el hidrógeno a este OH para regenerar las moléculas de agua. Y de nuevo regresamos al concepto de uno dona hidrógeno y otro recibe hidrógeno. Bien, eso sería como en términos generales
lo que sucede en este proceso de autoionización del agua, y entonces nace o se puede asociar un concepto de acidez o basicidad dentro del agua, y que el agua puede trabajar o funcionar como un ácido donando hidrógenos o como una base recibiendo hidrógeno. ¿De quién va a depender? De quien tenga alrededor, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué dice ahí en 1 por 10 elevado a la cuánto? Menos 14. A menos 14. Claro, sí. Vuelvo a escribir por si acaso. Menos 14. Bien, entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos nosotros determinar concentraciones de estos iones de hidrógeno positivo, ¿cierto? Ion hidrógeno, o de OH negativo, ion hidroxilo. Bien, entonces aquí nos dice, ¿cuál es la concentración de OH menos, es decir, ion hidroxilo, en una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de iones hidrógeno es 1.3 molar? Entonces aquí vamos a mirar varias cosas. La primera, si nos piden OH negativo y solo tenemos ácido clorhídrico, ¿de dónde sale el OH? ¿De dónde sale el oxígeno? Lo primero que debemos entender es, lo que nos están diciendo es, tenemos una cantidad de HCl que está siendo mezclado en agua. Se puede ver así, o lo pueden ver así, HCl más agua. En juntos casos es lo mismo. ¿Qué va a producir esto? Esto va a producir una cantidad de iones más, ¿verdad? Y una cantidad, en estado acuoso, de iones Cl menos. Y el hecho de que tengamos agua con iones más, recordemos qué significa. Si tenemos agua con iones más, significa que en algún momento deben generarse iones H3 menos, aunque no se escriban. Perdón, estoy mirando la que no. Si se generan H más, en algún momento se debe generar iones OH menos, aunque no se escriba. Que exista uno y agua implica que el otro tiene que existir, aunque no se escriba. Es decir, aquí, aunque lo va a escribir en verde, pero normalmente no aparece, existe una cantidad de OH menos. La pregunta es, ¿cuánto es este OH menos que aparece ahí? Y para eso, entonces, necesitamos llamar al concepto que vimos anteriormente, constante de equilibrio del agua, porque es el agua el que está aportando esos iones OH. Bien. Y decimos que esta constante tiene un valor, recordémoslo, 1.0 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Profe, ¿qué significa la W? Cada constante de equilibrio W del agua. Pues, Decía, la constante de equilibrio del agua es 1.0 por 10 a la menos 14, ¿bien? Y esto entonces lo habíamos escrito como la concentración de H más y OH menos. Tenemos ya entonces el valor de la constante, que siempre va a ser el mismo. ¿Tenemos la concentración de hidrógeno más? Sí, porque nos dice cuya concentración de hidrógenos en ion es 1.3 molar. Es decir, esto de acá es 1.3 molar. 1.3 molar. Entonces lo que debemos hacer es despejar el OH menos, ¿cierto? Es decir, el H más que está multiplicando pasa a dividir y simplemente reemplazamos los valores. Voy a hacerlo así mejor. Un momento, KW. Esto es igual a 1.0 por 10 a la menos 14 partido 1.3 molar. Esto me dice que es 7.7 por 10 a la menos 15 molar. Bien, y vamos a mirar después que a pesar que exista una pequeña concentración de iones OH, tiene una consecuencia en las soluciones acuosas. Y sobre todo el agua. Me regreso un poco. El hecho que esto sea, aquí no tengo ninguna concentración, aquí, que esto sea por 1 por 10 a la menos 15, por 10 a la menos 14, a pesar de que el número sea muy pequeño, tiene una consecuencia muy grande, esa concentración, en el agua. Y probablemente muchos de ustedes ya lo estén sospechando porque en el primer laboratorio hicimos mediciones de esto. Y su consecuencia principal es la acidez.
Y entonces nace un concepto a partir de esto, que es la medida de acidez. Lo que hacen es mirar la concentración de estos iones hidrógeno en muestras de agua y las van diluyendo. Ya sabemos hacer diluciones, así que cuando se hace este tipo de experimento, se obtiene una curva exponencial del tipo 10 a la X. Van al laboratorio, miden el pH, ¿cierto? O la cantidad, la concentración de hidrógeno más bien, en forma de ion, que hay en una solución a lo largo de muchas concentraciones diferentes y encuentran que tiene una forma exponencial, es decir, de 10 a la X. Bien. Entonces, como esto es muy difícil de analizar, ¿cierto? Las curvas exponenciales, logarítmicas y demás, lo que se hace es linearizar. Es decir, vamos a volver esto una línea. Y para volverlo una línea, lo hacemos a través de el concepto de logaritmo en base 10. ¿Por qué logaritmo en base 10? Porque 10 es la base a la que está nuestro exponente para generar esta curva. Cuando hacemos el logaritmo a base 10, eso pasa de ser una curva a ser una recta. Bien. Y el hecho de tener una recta es mucho más fácil de interpretarla. ¿Por qué? Porque eso tiene una forma, recordémosle, de este estilo. Es extraer los valores de una recta, es mucho más fácil que extraerlos de una curva. Razón por la cual siempre se trata de generar líneas para analizar el concepto. Recordemos que veníamos diciendo que existía un equilibrio, ¿cierto?, entre los iones hidrógeno y los iones hidroxilo. ¿Bien? Y ese, como este equilibrio que se genera entre ellos dos, ¿cierto?, genera esta curva. Para linealizarla dijimos que usamos el logaritmo en base 10. Es decir, vamos a sacar el logaritmo a juntos lados. Logaritmo en base 10 de KW es igual al logaritmo, bueno, no voy a escribir la base 10, ya sabemos que es base 10. Logaritmo de la concentración de H más por OH menos. Bien. ¿Qué nos dicen estas propiedades de logaritmos? Que cuando tengo un logaritmo que multiplica dos números, es equivalente a la suma de ellos, es decir, logaritmo de H más logaritmo de OH menos. Aquí tenemos logaritmo de KW. Bien. ¿Cuánto es el valor de KW? Habíamos dicho que el valor KW, habíamos dicho que el valor de KW era 1.0 por 10 a la menos 14. Esto sería igual al logaritmo de H más el logaritmo de OH menos. Vamos a nuestra calculadora, verificamos cuánto es el valor del logaritmo, base 10, de 1.0 por 10 a la menos 14. Esto me da menos 14, ¿verdad? A la derecha no podemos sacar absolutamente nada, así que reescribimos. Y este menos aquí se ve muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Eso implica que esto se me va a volver positivo y que todo esto se me va a volver negativo. Es decir, 14 es igual a menos logaritmo de H más menos el logaritmo de OH menos. Y entonces, como esto es demasiado largo, nacen aquí dos conceptos. El primero, el que estoy encerrando en morado, y el segundo, el que estoy encerrando en verde. Y de aquí se dice entonces que 14 es igual a ¿quién? Para no escribir menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, decimos a esto, le vamos a llamar la capacidad que tiene una solución de tener iones hidrógenos con una concentración especial de iones hidrógeno. Es decir, un potencial, ¿verdad?, de esta concentración de hidrógeno. Y por otro lado, si lo hicimos para hidrógeno, por supuesto también puede ser un potencial para iones hidroxilo. De ahí es donde nace el concepto de pH más pOH es igual a 14. Bien.
Y entonces recordemos que a lo que está en morado, que es pH, se le denomina menos logaritmo de H más, que es lo que está aquí escrito arriba. pH es igual a menos logaritmo de H más. Y por supuesto, el análogo POH es menos logaritmo de OH menos. Voy a volver a escribir acá, pH menos logaritmo de H más. Bien. Entonces, este set de ecuaciones son súper importantes mientras trabajemos acidez, basicidad, neutralizaciones, estandarizaciones y demás. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, parece que no, así que continuamos. Aquí voy a pasar muy rápido, esto ustedes ya lo conocen porque lo hicimos en el primer laboratorio. Y es que el Profe, pH, como sabemos, disculpe, sí, cuénteme. ¿puede volver un segundo para tomarme foto? Sí, Más de un segundo. Gracias. ok. Decía, que pasaré rápido porque como ustedes ya saben, el pH, ¿cierto? Dijimos que el máximo de pH, de acuerdo a nuestra escala, va a ser 14, que es cuando está una de las dos concentraciones al máximo. Es decir, que si tenemos una escala de 0 a 14, por convención se denomina que el 7 va a ser el centro, por supuesto, y entonces, ¿cómo vamos a llamar a la concentración de hidrógeno? Acidez de una solución, a toda esta parte, donde hay mayor cantidad de concentración de hidrógeno, se le va a llamar la parte ácida de la escala y la parte básica de la escala. Es decir, que todo lo que esté al 7 y alrededores es lo que se le va a denominar neutro. Aquí voy a lanzar una línea en 7. Es decir, todo lo que esté por debajo de la escala de 7 se va a considerar ácido. Y todo lo que esté por encima de esta escala se le va a considerar básico. Bien. Y aquí lo importante es reconocer este concepto de neutro. ¿Por qué? Porque el concepto de neutro se establece a conveniencia. ¿Por qué me refiero a conveniencia? Porque, por ejemplo, un agua, ¿cierto? Potable tiene que tener un pH neutro. Y por pH neutro decimos que tiene que estar entre 6.5, por ejemplo, y 7.5, ¿cierto? O que la sangre tiene que estar dentro de un pH neutro, que para la sangre sería 7.35, 7.45. Entonces, dependiendo de lo que se esté observando, el concepto de neutralidad puede ir cambiando los límites, pero siempre va a ser 7 o alrededor de 7. Bien. Así que con esto vamos a empezar a trabajar ya ejercicios sobre pH, donde decimos que el pH, por ejemplo, de una muestra de agua que se recolectó en un lugar específico a hora y días específicos, se mide el pH de esa solución cuando se recolecta y es 4.82. Bien. Aquí, ¿cuál es la concentración de iones H+? Esto ustedes ya lo saben hacer. Aquí está el recordatorio. Recordemos, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Cierto? Entonces sabíamos que esta escala se generó en base 10 y para despejar H+, necesitamos usar la base 10. ¿Qué significa la base 10? Es decir, usar el antilogaritmo. 10. Vamos a tomar este negativo que está acá y lo vamos a pasar a la izquierda. Al logaritmo de concentración de iones hidrógeno. Usamos nuestra base 10. 10 a la menos pH es igual a 10 a la logaritmo de H+. Esto sabemos que da 1. Tenemos entonces 10 a la menos pH es igual a la concentración de iones hidrógeno, es decir, ya despejamos nuestro ion hidrógeno
Y como sabemos cuánto es el pH, lo único que tenemos que decir es nuestra concentración de iones hidrógeno va a ser 10 a la menos el valor de pH, 4.82. Es decir, que nuestra concentración de iones hidrógeno en esa muestra de agua, ¿cuánto sería? Calculadora 10 elevado a la menos 4.82 y obtenemos un valor entonces de 1.51 por 10 a la menos 5 molar. Si se fijan, es un número bastante pequeño en concentración de iones hidrógeno, lo que decía anteriormente. Es un número bastante pequeño en concentración de iones hidrógeno, pero que a pesar de ser muy pequeño, afecta tanto la acidez del agua que pasa de un estado neutro que se esperaría que fuera a un estado bastante ácido, 4.82. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿cómo calculo ahí? Para la calculadora científica pongo el 10 elevado a menos 4,82. En calculadora científica tienen que usar Shift, ¿cierto? Usar el botón que dice logaritmo y arriba el botón de logaritmo dice 10 a la X. Así llegan a 10 a la. Y aquí ya ponen el botón de menos, no el de restar, es un botón menos que aparece en la parte de arriba a la izquierda. Y el número, 4.82. Bien, así se hace. Siempre que hablemos de una función opuesta, por ejemplo en este caso al logaritmo, en la calculadora accedemos a través de Shift y logaritmo, que aquí nos dice que la función inversa es 10 a la X. Si vos, por ejemplo, el logaritmo natural, la función inversa del logaritmo natural es Euler a la X. Bien. Así como podemos medir nosotros iones hidrógeno, también podemos medir iones OH, ¿cierto? Entonces, por alguna razón, este laboratorio no puede medir iones H directamente, pero mide la concentración de iones OH directamente. Nos dice entonces que la concentración de estos iones OH en una muestra de sangre es de 2.5 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuál es el pH de esta sangre? Entonces, recordemos, dijimos que si existía un potencial de hidrógeno, debe existir también un potencial hidroxilo, menos el logaritmo de la concentración de OH menos. Bien. Tenemos la concentración de OH, sí, aquí aparece, la reemplazamos. pOH es igual a menos logaritmo de 2.5 por 10 a la menos 7 molar. Resolvemos esto en la calculadora. pOH me dice que tiene un valor de 6.80. Bien. Pero atención, lo que nos están pidiendo es el valor de pH. Y recordemos que pH más pOH, gracias al equilibrio iónico que existe en el agua, es igual a 14. Como nos piden pH, simplemente despejamos pH. pH es igual a 14 menos pOH. Ya tenemos el valor de pOH, lo reemplazamos 6.80 y nos dice que esto es igual a 7.40. Ese es el pH de la sangre. Ahora, la pregunta es una sangre normal? Regresamos a nuestra tabla y decimos dónde estaba. La sangre tiene un pH entre 7.35 y 7.45. Observamos, 7.40 está dentro del rango. ¿Cierto? Entonces, en ese momento el laboratorio dirá que tiene un valor de referencia entre 7.35 y 7.45. ¿Cierto? Y la muestra tiene un valor de 7.40. Cuéntenme. Para control, preguntas como estas, por ejemplo, deberíamos tener esa tabla. Si nos pregunta, por ejemplo, algo así, si está normal el pH o algo así. Bueno, si se hace la pregunta de si está dentro del rango normal, supongo que le daremos los valores de referencia. Ya. Bien. Y para finalizar, para continuar más bien, aquí les presento una tabla
importante. ¿Y por qué es importante? Porque no todos los ácidos y las bases se comportan igual. ¿Y a qué me refiero a que no se comportan igual? A la fuerza con la que se desprende el hidrógeno es diferente para cada tipo de ácido. Y básicamente están divididos en dos grandes grupos. Los ácidos fuertes y los ácidos débiles. ¿Qué significa que un ácido sea fuerte o un ácido sea débil? Para que un ácido sea fuerte, por ejemplo, ácido, clorhídrico, HCl, ¿qué significa que el ácido sea fuerte? Cuando lo mezclamos con agua, es solamente el movimiento de su reacción es en una sola dirección. Y su movimiento es tal que se va a desprender todo el hidrógeno y todo el cloro. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, 1 molar de ácido clorhídrico, cuando se mezcla en agua, va a generar 1 molar de iones ácido y 1 molar de iones cloro. Bien. Por ejemplo, ácido fluorhídrico es un ácido débil, de acuerdo a esta tabla. Y al ser un ácido débil, nosotros no podemos escribir una flecha unidireccional. ¿Por qué? Porque significa que el hidrógeno que tiene ese flúor puede ir y venir, generando entonces una cantidad de iones hidrógeno y una cantidad de iones flúor. Si iniciamos con 1 molar de ácido fluorhídrico, de aquí no sabemos a priori cuánto tenemos. En los ácidos fuertes sí podemos saber. Si empezamos con 1 molar, va a obtener 1 molar. Pero en una base o ácido débil, si empezamos con 1 molar, no sabemos cuánto tenemos. Y eso implica que debemos crear una manera de calcular, que esa la vamos a ver en las próximas clases. Hay una manera de cálculo especial para esto, ¿cierto? Para determinar qué concentración hay de este hidrógeno y qué concentración hay de este flúor. Como se fijaron, para el caso del agua, que también era débil, usábamos una kW para el agua, entonces aquí va a haber una constante de acidez o una constante de basicidad, al igual que la constante del agua, que me relaciona los iones que se están produciendo. Bien, pero eso es tema de clases más adelante. Así que por ahora, recordar que los ácidos fuertes se disocian completamente, este proceso se llama disociación, se disocia completamente, mientras que los ácidos y las bases débiles no lo hacen parcialmente. Así que, como esto es cálculo de próxima clase, vamos a mirar rápidamente estos. ¿Cuál es el pH de una solución? De nuevo, de ácido nítrico, 2 por 10 a la menos 3 molar. Vamos, ácido nítrico, ácido fuerte. Es decir, funciona de esta manera. Tenemos ácido nítrico, no verde. Tenemos ácido nítrico, ¿cierto? Y como es fuerte, funciona de esta manera. H más NO3 menos. Bien. La cantidad de menos que existen acá va a depender de la cantidad de hidrógenos que se separen. Se separó un hidrógeno, que siempre va a ser positivo, entonces va a quedar una carga negativa para equilibrar todo. Si decimos que aquí tenemos 2 por 10 a la menos 3 molar, ¿aquí cuánto se va a separar? 2 por 10 a la menos 3 molar y 2 por 10 a la menos 3 molar. Es decir que el pH lo podemos calcular fácilmente con nuestra ecuación menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Nuestro pH estará dado por menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, 2 por 10 a la menos 3 molar. Calculamos y obtenemos un valor de 2.7. Es decir, efectivamente esto corresponde a un ácido. Bien, entonces si sabemos que estamos hablando de un ácido que desprende hidrógenos, entonces su pH tiene que estar dentro de la escala ácida del pH. ¿Okay? Sí podemos observar si nuestro cálculo al menos va en buen camino. Y en ese sentido, si podemos calcular el pH de un ácido fuerte, también podemos calcular el pH de una base fuerte. Bien, es decir, tenemos nuestra base fuerte, BaOH2,
Recordemos que habíamos dicho que las bases son los que tienen capacidad de donar OHs, ¿bien? Y si no tienen OH sería la capacidad de recibir hidrógenos. Aquí tenemos entonces 2 OH, cada uno negativo, es decir, que cuántos iones positivos debe tener el bario. Si se desprenden 2 negativos, aquí va a tener 2 positivos. Bien. Concentración, como esto es una base fuerte, dijimos, 1.8 por 10 a la menos 2 molar, me va a producir 1.8 por 10 a la menos 2 molar de uno y del otro la misma cantidad. Eso también lo pueden hacer a través de un cálculo estequiométrico, recuerden, donde decimos que si tenemos una concentración de esto con la relación estequiométrica, podemos saber cuántos iones se van a producir. Entonces aquí dijimos que esto sería 2 veces esto. Bien, estequiométricamente se podría ver de esa manera. Así que lo que tenemos que hacer acá es el pOH, perdón, aquí. No lo estamos haciendo por estequiometría, lo estamos haciendo así. El pOH de esta solución, ¿qué sería? pOH sería el menos logaritmo de la concentración de iones OH. Como esto es una base fuerte, libera la misma cantidad de iones OH, ¿verdad? Es decir, que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración 1.8 por 10 a la menos 2 molar. Esto me da un valor de 1.75. Bien. Y que sea 1.75 en pOH, ¿qué implica? Recordemos que el pH, habíamos dicho, era 14 menos el pOH. Es decir, que el pH sería 14 menos 1.75 y esto me da 12.25. Esto sería entonces el valor del pH, perdón, lo tengo equivocado, del pH de mi solución. Si vemos, estamos hablando de una base y por lo tanto su escala de pH debe caer dentro del rango básico de la solución. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo es de que estoy sacando el pOH en pH? Por la definición de pH y pOH. Me regreso un poco. Aquí, si estoy usando concentración de iones OH, estoy sacando el potencial de OH. Si estoy usando la concentración de hidrógeno, entonces estoy obteniendo el potencial de hidrógeno. Y para transformar de la una a la otra, utilizo esta ecuación. Porque el 14 siempre va a ser 14. Vamos a obtener uno de los dos valores, ya sea pH o pOH, y nos quedaría por despejar el otro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué símbolo tiene ahí esa fórmula para transformarlo de una a otra? Esto es un 14 igual a pH más pOH. Está hablando de esta, ¿cierto? Sí, profe, esa era. Muchas gracias. Ya, entonces, para finalizar, vamos a conectar toda esta información con el laboratorio que viene. Entonces, esta parte de la izquierda ustedes ya la conocen, es un montaje de valoración o titulación, que es uno muy parecido al que hicieron ustedes en gravimetría de arsénico. La diferencia es que aquí vamos a tener un ácido y una base. Habíamos desarrollado, por supuesto, ya ejercicios durante la estequiometría, donde podíamos conocer la cantidad de ácido o base en una muestra. Ahora vamos a hacer la aplicación de esto. ¿Bien? Entonces, recuerden que normalmente tenemos en nuestra Erlenmeyer, que es el que está acá abajo, aquí tenemos un ácido cuya concentración no conocemos, pero conocemos su volumen. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo aquí, por ejemplo, voy a incorporar
100 mililitros. Incorporé 100 mililitros del ácido, le incorporo un indicador que me va a ayudar a hacer la titulación, ¿verdad? Y en la bureta, que es la que está aquí arriba, yo tengo una base cuya concentración conozco, ¿cierto? Y tengo un volumen que todavía no conozco, pero que puedo conocer. Bien. ¿Y por qué digo que todavía no conozco, pero puedo conocer? Yo tengo mi ácido acá. Lo primero que empiezo a hacer es, tengo mi ácido, tomo su pH. Voy a hacer aquí con morado. Me dice 2.9, por ejemplo. Tengo mi pH 2.9 y ahora lo que empiezo a hacer es a neutralizarlo. Recordemos que tenemos una base como esta, estoy viendo arriba a la derecha, una base como esta, ¿verdad? Más un ácido como esto me produce entonces cloruro de sodio más agua. Es decir, que si abajo yo tengo una cantidad de ácido, la base, cuando va reaccionando con el ácido, va haciendo que el ácido se vaya eliminando para producir sal y una cantidad de agua. ¿Verdad? Entonces, ingreso una gota o una cantidad, normalmente se hace gota a gota en el laboratorio. Una gota de base, aquí va a verse una coloración rosada por un instante, desaparecerá a volverse otra vez incolora. Cuando eso suceda, tomo de nuevo el pH y sigo incorporando una cantidad de base. ¿Hasta qué punto incorporo yo la base? Hasta el punto en que pase de ser incoloro a ser un rosado tenue. Ojo, es rosado tenue, no es un rosado concentrado. Que pase de ser incolora a ser un rosado tenue, es decir, la gota rosada que se genere en una situación permanezca durante el tiempo. Y cuando esto suceda, ¿qué implica? Que he pasado o he eliminado todo mi ácido clorhídrico al punto que mi indicador ahora empieza a reaccionar con el hidróxido de sodio. Si cuando esto cambie y permanezca en ese tono rosado tenue, estamos diciendo que es el punto de equilibrio entre el ácido y la base. ¿Bien? O lo que también se conoce como el punto de equivalencia. Y eso cae en la zona del pH igual a 7. Alrededor. De pH igual a 7. ¿Bien? Es decir, he neutralizado mi muestra. Ahora la pregunta es, ¿cuánta base he gastado hasta llegar hasta este punto? Entonces, en este momento, yo conozco la cantidad de base que he usado, ¿cierto? ¿Qué más conozco? La concentración de la base. Conozco el volumen inicial del ácido que gasté. Y ya con eso es suficiente para darle solución a mi problema. Recordemos que el volumen del ácido, concentración del ácido, por la cantidad de ácidos que puede dar la molécula, es igual al volumen de la base, concentración de la base, por la cantidad de bases. ¿Cuántos hidrógenos puede dar cada uno de ellos? El ácido da un hidrógeno y la base puede recibir un hidrógeno. Es decir, esto es 1 y esto es 1. Como lo que tengo que saber es la concentración de mi ácido, que se encuentra aquí abajo, concentración del ácido es igual a, despejo, volumen de la base, concentración de la base partido volumen del ácido. ¿El volumen de la base lo conozco? Sí, porque es la cantidad de base que gasté en el punto, hasta llegar al punto de equilibrio. ¿La concentración de la base la conozco? Sí, porque esto lo escogí yo. Bien. Y el volumen del ácido también lo conozco porque fui yo quien introdujo la cantidad de ácido dentro del Erlenmeyer. Bien. Entonces, para generar una curva de titulación, que es el diagrama que tengo a mi derecha, no solamente debo parar al punto de equilibrio, es decir, no debo llegar hasta acá, sino debo seguir incorporando gotas de base, ¿cierto? Hasta pasar mi punto de equilibrio, siempre teniendo en cuenta, registrando el punto de equilibrio, y sigo midiendo el pH. Normalmente esto se sigue midiendo hasta que el pH empieza a variar muy, muy poco. Bien. Y a esto se le llama entonces una curva de titulación. Bien.
y se hace a través de una neutralización de un ácido o de una base. Eso sería entonces el ácido o la muestra inicial de ácido, qué concentración tenía, con cuánto debo neutralizar ese ácido, ¿cierto? Y determino qué concentración inicial tenía. Y a partir de ahí, entonces, continúo mi curva de titulación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si no hay preguntas, me permitiré irme al Excel que tengo preparado para ustedes con el fin que puedan trabajar más fácilmente la información asociada a lo que se obtiene en el laboratorio. Bien, voy a dejar de compartir un segundo. Profe, Cuénteme. le dejé un mensaje por interno. Sí, pero lo vemos al final de la clase. Esto es, un momento, estoy buscando el documento que les quiero compartir. Bien, ahora sí. Comparto. Ya, entonces, normalmente, esto es mucho más fácil hacerlo, supongo, en Excel. No soy muy diestro en Excel, así que haré lo mejor posible. Cuando trabajamos en el laboratorio es importante llevar registro de todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una curva de titulación, mido el pH inicial de mi muestra, me dice que es 2.97. Bien. Valor agregado. Un momento, aquí borré lo que no era. Valor agregado. ¿Por qué digo que el valor agregado, perdón, el volumen agregado de mi base es 0? Porque apenas estoy iniciando mi titulación y no he incorporado ninguna gota de la base sobre mi muestra de ácido. Es decir, antes de iniciar, tengo 0 de base y de ácido 2.97. Voy a agregar mi primera gota de ácido. Agregué 1 mililitro, es verdad. Agregué mi primer mililitro de ácido. Ahora, ¿cuánto volumen total de ácido he gastado? Pues va a ser el volumen anterior más lo que acabo de incorporar, que en este caso es 1 mililitro. Bien. Mido el pH y el pH me dice que esto es 3.19. ¿Verdad? Ahora, agrego otra muestra de ácido, de base sobre el ácido, y recuerden que esto se hace gota a gota, por eso que aquí voy a empezar a usar valores de 0.1. ¿Cuánto volumen ahora en total he gastado? 1.1, porque el 1 que venía de antes más el 0. Que agregué en este paso. Mido el pH de mi muestra, me dice 3.21. Si se fijan, el pH va cambiando muy lento. Entonces lo que tomó la decisión, mi ABP toma decisiones, digo, como 0.1 es demasiado lento, ahora voy a empezar a incorporar de 0.5. Bien. Tengo estos volúmenes y empiezo a medir el pH. ¿Qué pasa cuando le agrego hasta 1.2? 3.23, varió muy poco. Voy a empezar a agregar 0.5. 3.33 sigue variando poco. 3.42 sigue variando poco. Y entonces lo que yo voy haciendo es ir tomando mis muestras. Si me fijo, 3.42, 3.51, 3.6, varía muy poco, así que tomo de nuevo otra decisión y digo, ya no lo voy a hacer de 0.5, sino de 1 mililitro. Agrego. Es decir, pasé de tener 3.2 en volumen total gastado de mi base, agrego 1 mililitro y por lo tanto ahora tengo 4.2. Bien. Mi pH pasó de 3.6 a 3.76. Agrego otro mililitro. Pasé de 4.2 en total a 5.2 y mi pH pasa de 3.76 a 3.91. Bien. Profe, Sí. ¿cómo sacó el pH? El pH lo mido en el laboratorio. Esos son números que ya tengo registrados en otro lado y se están copiando acá. Pero el pH lo que yo hago es, voy al laboratorio,
Incorporo por ejemplo, vamos a mirar este paso. He gastado hasta acá, esto es lo que tengo, 4,4 de pH, he gastado un total de 8,2 mililitros de base y tengo, ahora como me estoy acercando al 5, voy a empezar a agregar muy poco volumen de base. Es decir, voy a agregar 0,1. Paso de 8,2 a 8,3. Como yo tengo el Erlenmeyer, tomo mi potenciómetro, mi cinta de medir pH, mi pHímetro, lo que tenga, mido y ese valor es el que yo escribo acá, 4,42. No hay otra manera. Ese valor que me dice la máquina que estoy usando para medir este valor. Y entonces lo que yo haciendo es incorporando la base lentamente, mido el pH. Incorporo base, mido pH. Incorporo otro 0,1 mililitro de base, mido pH. Bien. Voy a extender esto un poco. A ver, no recuerdo dónde es el punto de equilibrio acá. Estoy incorporando 4,56, 4,61. Y aquí es muy importante ir lento. ¿Por qué es importante ir lento? Porque ahora vamos a ver que aparentemente el pH va subiendo muy lento, 4,79, 4,82, agrego otra gota, 4,86, 4,91, se fijan ahora empezó a crecer más rápido, 82, 86, 91, agrego otra gota, 4,95, 5, y aquí ya estoy cerca del punto de equilibrio, así que tengo que hacer mi experimento con mucho cuidado. Sigo midiendo pH 5,06. Si se fijan, pasé de 5 a 5,06 a 5,12, a 5,19, 5,27. Ahí está mi punto de equilibrio, ya lo acabo de ver. Así que me voy a mover directamente hasta allá. Acá. Voy en este paso, 5,68, 5,98, ¿verdad? Y aparentemente estoy lejos del punto de equilibrio, pero si yo agrego una gota más, 0,1, mi volumen va a pasar de 11 a 11,1, ¿cierto? Y mi pH va a pasar de 5,98 a 7,71. Bien, es decir, llegué a mi punto de equilibrio, que es el pH alrededor de 7. Es decir, que el volumen que yo necesito para neutralizar mi muestra es en este punto, cuando llegue a pH 7 o el más cercano a 7. En este caso 7,71, que en laboratorio vemos el cambio de coloración en la muestra del Erlenmeyer. Bien, es decir, este sería 11,1 mi volumen de la base, mi concentración de la base lo escogí yo, lo preparé yo, y el volumen del ácido es lo que yo ya he decidido empezar a titular. Despejo y hasta este punto yo puedo entonces encontrar toda la información relevante a mi muestra del problema, que es la que empezó acá. Pero como debo construir una curva de titulación, voy a empezar a agregar más gotas de base y empezar a construir la curva. Ahí la voy construyendo. Si se fijan, aquí va a empezar de nuevo a moverse muy lento. Aquí se movió muy rápido. Ya, vamos a moverlo aquí directo hasta abajo. Hasta ahí. Y entonces ya tengo mi curva de titulación. Me hace falta más puntos. Aquí y aquí. Tengo ya mi curva de titulación. Y para hacer esto, recuerden, voy a borrar y la voy a volver a hacer. Selecciono lo que voy a usar. Volumen total de base y pH. Selecciono hasta el final. Inserto mi gráfico. Recuerden, este gráfico, el de dispersión con líneas suaves o marcadas. Y me da esto. Entonces, esto, aunque es correcto, visualmente le falta mucho por trabajar. ¿Cómo qué cosas? Título al eje, aquí sobra mucho espacio, aquí sobra mucho espacio, entonces me voy a diseño rápido y escojo el de acá porque solamente me interesa tener los nombres de los ejes y nada más. Por favor, no usen estas cosas, esto no es legible. Para una presentación en PowerPoint puede verse muy lindo, o para un póster, pero para un documento escrito, no. Aquí en diseño rápido nos vamos acá. Mira, me quedó eso. Nos vamos aquí a diseño rápido. Escogemos el que tenga títulos en ejes. Diseño es en este caso. Esto no lo necesito, lo borro. Título del eje. ¿Qué vendría en el eje I? Vendría el pH de la solución. ¿Cierto? Agrego el nombre.
En el eje X, ¿qué vendría? Vendría el volumen de base que gasté. ¿En qué unidades? En mililitros. Recuerden siempre usar unidades. Bien. Ahora, toda esta información que está debajo del 2 es espacio que no está aportando absolutamente nada al gráfico. Es decir, debo modificar mi eje Y de tal manera que, ¿dónde era? Opciones de eje, aquí. El valor mínimo no va a ser 0 porque toda esta información se pierde, así que como yo sé que mi ácido, en vez de con concentración de 2.7, puedo usar, por ejemplo, un número un poco antes, mínimo 2.5. Y si se fijan ahora, acerqué mucho esta gráfica acá y ya no tengo espacio en blanco. Lo mismo pasa por la parte de arriba. Veo la línea máxima es 12.5, así que el máximo lo voy a dejar 12.5 y todo este espacio en blanco que está acá ya no lo voy a necesitar porque no me aporta nada de información, así que lo elimino. Lo mismo sucede para la derecha. Sé que gasté 31 mililitros, así que yo puedo dejar, por ejemplo, de 0 a 31, que me quede ahí, pero personalmente, esto ya es un gusto personal. No me gusta que los datos queden pegados al borde, así que lo que voy a hacer es agregar, no sé, 31.5, por ejemplo. Y aquí 0. Y entonces pasamos de tener una gráfica que tenía muchos espacios alrededor a una gráfica que ahora solamente muestra, bueno, el fondo hizo zoom en la curva que nos interesaba, ¿verdad? Con sus ejes, títulos de eje. Y el título aquí arriba, ¿por qué no? Porque el título, recuerden, de acuerdo a la norma, el título de las imágenes va por debajo, por la parte inferior. Aquí gráfica 1, el título lo que mejor describa lo que está sucediendo en este gráfico. Curva de titulación para solución de ácido clorhídrico de concentración desconocida con hidróxido de sodio 0.5 molar. Y aquí no hay cabida a malas interpretaciones de lo que está sucediendo en el gráfico. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo mejor que yo les sugiero es intenten practicar el diseño de gráficos, ¿verdad? Igualmente este documento ya se los dejé en Finis, en la sección de laboratorio, ahí está el Excel, para que lo puedan usar como plantilla. ¿Para qué es esto? Preguntan. ¿Para el póster? Responden. No, no es para el póster. Esto es para aprender a hacer una curva de titulación. Me preguntan, ¿el laboratorio es individual? No, el laboratorio siempre es en grupo. ¿Alguna otra pregunta?